Gracias, señor presidente, y gracias, señor Morán, por su comparecencia. Ups, esto se cae. Bien. Nos ha hablado usted en su intervención de un incremento de un 23% en los presupuestos medioambientales. Nosotros consideramos que cualquier alegría presupuestaria, el principio mismo de unos presupuestos expansivos, resulta inadmisible en unas circunstancias económicas tan adversas, tan dramáticas como las que atravesamos, ¿no? Recordemos que la deuda pública española no deja de crecer. Nosotros parecemos ser los únicos que conservamos el santo temor al déficit. Solamente en la primera mitad de 2022 la deuda pública ha aumentado en 48.100 millones de euros, solamente en 6 meses. La deuda total por español es en este momento de 31.000 euros por cada ciudadano. Y esta deuda pública nos obliga a pagar 31.300 millones solo en intereses cada año. Es más de lo que gastamos en sueldos de gastos de personal de la Administración Central del Estado y la Seguridad Social, que son 27.000 millones de euros. Entonces, cualquier expansión presupuestaria en estas circunstancias nos parece inaceptable. Entonces, alegrías tales como incrementar la partida presupuestaria de la Fundación Biodiversidad en 8,5 millones, lo cual en el marco del programa 456C o en el marco del programa 451O, pues se premia a asociaciones como Ecologistas en Acción o la Sociedad Española de Ornitología en 700.000 euros. Bien, simplemente no estamos para estas alegrías. Pero es que además usted mismo ha aludido a un 44% de incremento en los presupuestos destinados a actividades relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, el programa 456M prevé un incremento de 2,5 millones en actividades en materia de cambio climático de la Fundación para la Biodiversidad. Bien, nosotros sabemos que la Subsecretaría de Estado tiene una participación presupuestaria reducida en estos presupuestos, pero su participación, digamos, conceptual o ideológica, en razón de su cargo, en lo que podríamos llamar el marco de pensamiento de este Gobierno sobre cuestiones ambientales, sí es importante. Entonces, es un marco de pensamiento que nosotros rechazamos porque está presidida por la idea del cambio climático apocalíptico. Somos el único partido que rechaza la noción o el relato del cambio climático apocalíptico. Por decirlo en pocas palabras, nos parece una falsa alarma, por parafrasear el título del libro de Björn Lomborg, y empobrecer a los españoles en nombre de una falsa alarma podría consistir en una especie de crimen de Estado, por parafrasear el título de otro libro sobre la cuestión, que es el de José Ramón Ferrandis. La propia exposición de motivos de la Ley de Cambio Climático de este Gobierno reconoce que se ha producido un calentamiento de aproximadamente 1 grado desde finales del siglo XIX. Bueno, ¿y qué? Habría que decir. Es decir, ¿dónde están los efectos desastrosos de ese calentamiento? ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuese la de 1880? Al contrario, el siglo XX ha sido un siglo de gran desarrollo para la humanidad, a pesar del calentamiento de 1 grado. Por otra parte, no sabemos qué porcentaje de impacto antropogénico haya en ese calentamiento, ya que obviamente la temperatura había oscilado a escala geológica por causas naturales antes de que empezasen a aumentar las emisiones humanas de CO2. Además, el efecto invernadero depende un 80 o 90% del vapor de agua y no del CO2 o el metano. Por otra parte, la secuencia temporal de las emisiones de CO2 y el cambio de temperatura no es coherente. Quiero decir, subió la temperatura entre 1900 y 1940 de forma notable y entonces las emisiones eran todavía muy bajas. Sin embargo, la temperatura bajó ligeramente entre 1940 y 1980 cuando se estaban multiplicando las emisiones de CO2. Por eso, en los años 70, la histeria climática de la época tenía un signo inverso al actual. Lo característico de entonces era la obsesión por la inminente glaciación. Ahí están las portadas de Newsweek o de Time Magazine que documentan esto. Viene una glaciación.
Bien, no han tenido lugar ninguna de las catástrofes con las que se nos amenaza desde hace ya 35 años. Ni se han derretido los casquetes polares, ni han sido engullidas por el océano las islas del Pacífico. Al contrario, están ganando superficie, el 85% de ellas, por el proceso de acreción. Ni ha subido el nivel del mar, ni ha caído la producción agrícola mundial. Al contrario, cada año es más alta que el anterior. Bien, lo tremendo es que en nombre de esta falsa alarma, Occidente se está autoinfligiendo una transición energética ruinosa. Occidente y solo Occidente, porque el resto del mundo no participa de este delirio, mientras Estados Unidos y Europa reducían un 25% sus emisiones. Desde el año 2000, China las ha triplicado. Gracias.